Rápido Estados Unidos, porque mañana viene super martes de elecciones, en realidad elecciones de medio término, pero que pueden llegar a ser muy importantes para el futuro de la administración de Joe Biden. Y hay tensión en Estados Unidos política con este tema. Está Diego Laje, nuestro compañero, ya conectado. Diego, ¿cómo te va? Buen día para nosotros. Fernando, muy buen día. Acá está iniciando un día. Recordá que tenemos el cambio horario, así que aquí ya ahora tenemos 2 horas de diferencia en la costa oeste de Estados Unidos con la República Argentina. Son las 6 de la mañana. Y lo concreto que está pasando en Estados Unidos es que los republicanos y los demócratas están recorriendo la campaña en las últimas horas antes de la votación. Recordá que igual del padrón, aquí el padrón es voluntario, uno se anota para votar, pero del padrón ya votó al menos 1/3 a nivel nacional en voto anticipado. Podés ir a un centro de votación antes y votar, podés mandarlo por correo, tenés distintas maneras de hacerlo, pero lo cierto es que los últimos que votan, que es una gran parte del padrón, pero ya buena parte lo hizo, resta hacerlo este martes. ¿De qué se trata la cosa? Como dijimos en el segmento de noticias antes, se renueva la Cámara Baja, la mitad, un poco más, perdón, de la mitad de las bancas del Senado, y por otro lado también las gobernaciones a nivel nacional, 36/50 y 35/100 de Senado. Aclaro ese pequeño error que tuve. Lo cierto es que en estas últimas horas la tensión es máxima, como vos lo estás diciendo, Fernando. Ahora los comentarios, pero las descalificaciones que hay en la campaña son muy fuertes. En las últimas horas un candidato republicano estaba pidiendo que deporten al candidato demócrata. Están subiendo la tensión y el voltaje de los dichos a niveles, realmente te diría, Fernando, sin precedentes. Y eso en uno de los lugares. En otros lugares, por ejemplo en Nueva York, donde tradicionalmente fue un estado demócrata, la lucha por la gobernación de ese estado clave a nivel nacional también está llevando a máximas tensiones entre ambas partes. A quien vemos en pantalla, Donald Trump, en las últimas horas se presentó en Florida, tuvo entredichos con el mismo Ron DeSantis, que es quien busca la reelección como gobernador allí. Diego, una figura de la derecha que también le disputa el liderazgo sobre la derecha del mismo Partido Republicano. Sí. No, contanos una cosa. ¿Qué percibís, o mejor dicho, cuáles van a ser los temas que pueden llegar a definir esta elección? Sin lugar a dudas, la inflación, primero. La inflación ocupa el primer lugar en las preocupaciones de la gente, y te lo digo yo también yendo al supermercado, que obviamente tengo más entrenamiento con la inflación que el norteamericano promedio y que el estadounidense promedio, como puedes imaginarte, pero lo cierto es que aquí este 8,2 anualizado, 8,3 anualizado de inflación es un tema clave que está moviendo el amperímetro eleccionario mucho más que los demás. Lograron que baje el precio del combustible abriendo la reserva estratégica de petróleo del país, y el precio del combustible bajó un poco, pero de todas maneras los alimentos, el súper, ir al súper aquí es casi, te diría, una cuestión política de máximo voltaje. No están acostumbrados a que los bienes cambien de precio en 5 centavos, en 10 centavos a lo largo de un mes. Y eso es lo que está cambiando el escenario electoral en este momento. Y Diego, tanto es así. Sí, Gaby. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Y cómo está afectando, cómo está impactando el tema de el fallo de la Corte vinculado al aborto, que tengo entendido que también, sobre todo en algunas zonas, viene calando hondo, ¿no? Sí, Gaby, esa fue la apuesta demócrata en el momento del fallo. Iniciaron la campaña con la cuestión del aborto, derechos reproductivos, etcétera. Te diría que, si bien está presente, aquí hay que hacer una distinción. A nivel global, digamos, sin calificar votante por ya de derecha o de izquierda, a nivel global, en este momento es la tercera, la cuarta prioridad. Mirá. Si mirás adentro de los electorados demócrata, ahí sí sube y se te va a número 1, número 2. Y a nivel republicano, baja. Entonces, lo que esperaban usar los demócratas como el caballito de batalla en la campaña, ese fallo de la Corte Suprema que delegaba en los estados y en algunos casos ya automáticamente
hacía ilegal el aborto en en una cantidad de estados importantes, más de 10, lo que hay que aclarar es, quizás cayó en las preferencias por, primero, la inflación, segundo, el precio del combustible, tercero, la performance del mercado accionario. Recordá también, Gabriel, Fernando, que aquí las jubilaciones, digamos, son parecidas de alguna manera a las antiguas AFJP que teníamos en la Argentina, son privadas. Y si al mercado accionario le va mal, a tu retiro le va mal, a tu fondo de retiro le va mal. Y ese es otro de los puntos sobre los que los republicanos están presionando en la economía. Y un detalle, Gabriel, que es importante tener en cuenta: el mercado laboral está fuerte, la contratación de gente está fuerte, los salarios reales suben, pero van un poquito por detrás de la inflación. Las cosas no están tan ajustadas y obviamente los sectores de gremiales, de renegociación, etcétera, no están tan aceitados con la inflación aquí. Así que se siente que el salario se atrasa, aunque conseguir trabajo es fácil, y la inflación aquí ha sido un terremoto que ha cambiado el esquema de campaña que habían planteado los demócratas. Diego, te mandamos un abrazo, gracias por el contacto y la información, como siempre. Abrazo grande, buen día. Hasta